Cuando el empleado del banco me entregó ese cheque por $32 millones, mis manos temblaron tanto que casi lo dejo caer. 32 millones. Una cifra que jamás pensé que existiría en mi vida, mucho menos en mis manos arrugadas de 70 años. El sorteo especial de la lotería había cambiado todo en un segundo, pero lo que no sabía era que ese pedazo de papel iba a convertirse en el espejo más cruel de mi propia familia. Salí del banco como una sonámbula, guardé el cheque en el fondo de mi cartera vieja y caminé hasta mi casa como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 32 millones de dólares. Podía pagar mi casita, comprarme ropa nueva, viajar, ayudar a mis hijos, a mis nietos. Podía hacer tantas cosas que la cabeza me daba vueltas. Pero algo dentro de mí me detuvo. Una vocecita que me susurraba que esperara, que pensara bien las cosas. Porque conocía a mi familia. Los conocía muy bien. Y una parte de mí, esa parte que había sido lastimada tantas veces, quería saber algo antes de cambiar nuestras vidas para siempre. Quería saber si realmente me amaban. Durante días enteros no le dije nada a nadie. Guardé el secreto como si fuera un tesoro peligroso. Seguí levantándome temprano, haciendo mis quehaceres, preparando mi café aguado de siempre, viendo mis telenovelas en la televisión vieja que tenía desde hace 15 años. Todo igual. Todo normal. Pero por dentro tenía un huracán. Porque mientras más pensaba en ese dinero, más me acordaba de todas las veces que había pedido ayuda y me habían dado la espalda. Cuando se me rompió el techo y lloré durante semanas porque no tenía para arreglarlo. Cuando me enfermé de neumonía el año pasado y nadie vino a cuidarme. Pasé 5 días con fiebre alta, temblando en mi cama, llamando a mis hijos por teléfono y escuchando siempre la misma canción, que estaban ocupados, que ya vendrían más tarde, que seguramente no era nada grave. Cuando cumplí 65 años y ni siquiera recibí una llamada de mis propios hijos. Me quedé sentada toda la noche esperando el teléfono, viendo cómo pasaban las horas y comprendiendo que para ellos ese día era uno más del calendario. Mi hija Renata siempre tenía excusas perfectas. Que el trabajo la tenía estresada, que los niños estaban enfermos, que su esposo necesitaba atención, que no tenía tiempo ni para respirar. Pero sí tenía tiempo para subir fotos a sus redes sociales comiendo en restaurantes caros, comprando carteras de marca, viajando los fines de semana a playas exclusivas con sus amigas. Sí tenía tiempo para todo lo que le daba placer, pero no para su madre. Mi hijo Braulio era peor. Cada vez que lo necesitaba me decía que estaba pasando por momentos difíciles económicos, que las cosas estaban apretadas, que apenas podía mantener a su familia. Pero después me enteraba por los vecinos que se había comprado un carro nuevo, o que había renovado toda su casa, o que había llevado a su esposa a cenar para celebrar algún ascenso en el trabajo. Los dos vivían a menos de 1 hora de mi casa, pero me visitaban menos que el cartero. Aparecían solo cuando necesitaban algo, que les cuidara a los nietos, que les prestara dinero, que los ayudara con algún favor. Y yo, como la tonta que había sido toda mi vida, siempre decía que sí. Siempre ponía sus necesidades antes que las mías. Y ahí estaba yo, con 32 millones de dólares en una cuenta bancaria nueva, sintiéndome más sola que nunca. El dinero no había llenado el vacío que tenía en el pecho. Al contrario, lo había hecho más grande. Porque ahora sabía que tenía el poder de cambiar las cosas, pero también sabía que si se enteraban de mi suerte, todos iban a aparecer como por arte de magia. Todos iban a ser súbitamente cariñosos. Todos iban a recordar que tenían una madre, una tía, una suegra que los había amado incondicionalmente. Todos iban a tener tiempo para visitarme, para llamarme, para preguntarme cómo estaba. Pero ¿sería amor verdadero o sería interés? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea que al principio me pareció terrible, pero que no podía sacarme de la cabeza. ¿Y si los pusiera a prueba? ¿Y si fingiera que estaba en problemas, que necesitaba ayuda desesperadamente, y viera quién realmente estaba dispuesto a tenderme la mano? No era solo curiosidad. Era una necesidad que me carcomía por dentro. Necesitaba saber si mis hijos me querían a mí, Rosa Antunes, la mujer que los había criado con tanto sacrificio, o si solo aparecían cuando les convenía. Necesitaba saber si había alguien, aunque fuera una sola persona, que se preocupara genuinamente por esta vieja de 70 años que había pasado toda su vida dando sin recibir nada a cambio. Durante una semana completa no dormí bien. Le daba vueltas y más vueltas al plan.
Me levantaba a las 3 de la madrugada y me quedaba sentada en la cocina, tomando té y pensando. Me sentía culpable por considerar engañar a mi propia familia, pero al mismo tiempo sentía que tenía derecho a saber la verdad. Después de todo, ¿no había sido yo quien había trabajado doble turno en la fábrica para que no les faltara nada? ¿No había sido yo quien había sacrificado mis propios sueños para que ellos pudieran estudiar, casarse, formar sus familias? El dinero estaba ahí, seguro en el banco, esperando. Pero yo necesitaba algo más que dinero. Necesitaba saber que no había desperdiciado mi vida amando a personas que no me amaban de vuelta. Necesitaba saber si valía la pena compartir mi bendición con ellos. Y así fue como decidí hacer la prueba más importante de mi vida. Iba a pedirles ayuda a todos, uno por uno. Iba a inventar una emergencia creíble y ver quién respondía con el corazón y quién respondía con excusas. Iba a fingir que estaba desesperada para ver quién realmente se desesperaba por ayudarme. Lo que descubrí después me hizo ver a todos con otros ojos. Y cambió mi vida para siempre. Mi vida antes de ganar la lotería era como una canción triste que se repetía todos los días. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba mi desayuno con lo poco que tenía en la refrigeradora, y salía a trabajar en la casa de la señora Carmen Torres, una mujer rica que vivía en el barrio elegante y que me pagaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Carmen tenía una casa enorme con jardines perfectos y carros que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Pero a mí me pagaba $150 a la semana por limpiar toda esa mansión, lavar su ropa fina y aguantar sus comentarios despectivos sobre cómo yo limpiaba mal las ventanas o cómo dejaba marcas en sus pisos de mármol. Trabajé para ella durante 8 años. 8 años llegando puntual, trabajando sin quejarme, siendo invisible para ella y su familia. Cuando me enfermé de gripe y falté 2 días, me descontó el dinero completo de esa semana. Cuando le pedí un pequeño aumento porque los precios de la comida habían subido, me dijo que había muchas mujeres que trabajarían por menos dinero. Pero lo que más me dolía no era el trabajo duro ni los desprecios de Carmen Torres. Lo que más me dolía era llegar a mi casa vacía todas las noches y no tener a nadie con quien compartir las penas del día. Mi casita de 2 cuartos tenía las paredes agrietadas, el techo manchado por las goteras, y una cocina tan pequeña que apenas cabía una persona. Mis hijos habían crecido ahí. Renata y Braulio habían corrido por esos pasillos estrechos, habían hecho sus tareas en la mesa de la cocina, habían dormido en las camas que yo compraba de segunda mano. Pero ahora que tenían sus propias casas bonitas, parecían avergonzarse del lugar donde habían nacido. Renata trabajaba en una oficina importante del centro de la ciudad. Ganaba buen dinero, tenía un esposo exitoso, 2 hijos inteligentes y una casa de 2 pisos con jardín. Pero cuando yo la llamaba para contarle sobre mi día, siempre me cortaba la conversación. Que tenía una junta importante, que los niños necesitaban ayuda con la tarea, que su esposo la estaba esperando para salir. Una vez le pedí que me acompañara al médico porque tenía miedo de ir sola. Me habían encontrado una mancha en una radiografía y necesitaba hacerme más estudios. Le expliqué que estaba asustada, que no entendía bien lo que me decían los doctores, que necesitaba que alguien estuviera conmigo. Su respuesta fue que tenía una presentación muy importante en el trabajo y que no podía faltar. Fui sola. Me senté en esa sala de espera fría durante 4 horas, rodeada de extraños, rezando para que no fuera nada malo. Cuando me dieron los resultados y me dijeron que estaba bien, que solo era una sombra sin importancia, no tenía a nadie con quien compartir mi alivio. Llamé a Renata esa noche para contarle que todo había salido bien, y me dijo que qué bueno, pero que tenía que colgar porque estaba viendo una película con su familia. Braulio era diferente, pero igual de doloroso. Él sí me visitaba de vez en cuando, pero siempre que venía necesitaba algo. Llegaba con esa sonrisa encantadora que había tenido desde niño, me abrazaba fuerte y me decía que me veía muy bien, que me extrañaba mucho. Pero después de 5 minutos de plática, comenzaba con su verdadero propósito. Una vez vino porque necesitaba que le prestara $500. Dijo que era una emergencia, que se le había descompuesto el carro y que si no lo arreglaba esa semana iba a perder su trabajo. Yo no tenía $500, pero empeñé el anillo de bodas de mi difunto esposo para conseguir el dinero. Se lo di sin dudarlo, porque era mi hijo y porque creí en su historia. 2 semanas después me enteré por una vecina que lo había visto estrenando ropa nueva en el centro comercial. Cuando le pregunté por el dinero, me dijo que sí me iba a pagar, pero que necesitaba un poco más de tiempo.
Pasaron 6 meses y nunca más mencionó los $500. Yo nunca pude recuperar el anillo de mi esposo. Pero no todos en mi familia eran así. Tenía una hermana, Estela, que era completamente diferente. Estela tenía 5 años menos que yo y había pasado por problemas aún peores que los míos. Su esposo la había abandonado cuando sus hijos eran pequeños, y ella había trabajado vendiendo comida en la calle para mantenerlos. Estela vivía en una casita aún más humilde que la mía, en un barrio donde las calles no tenían pavimento y donde el agua llegaba solo 3 veces por semana. Pero cada vez que yo tenía problemas, ella aparecía. Cuando me enfermé de neumonía, fue Estela quien durmió en una silla al lado de mi cama durante 3 noches seguidas. Cuando se me rompió el techo, fue Estela quien trajo a su hijo mayor para que me ayudara a arreglarlo. Nunca tenía dinero para darme, pero siempre tenía tiempo. Siempre tenía una palabra de aliento, un abrazo sincero, una sonrisa que me hacía sentir que no estaba sola en el mundo. Los domingos venía a desayunar conmigo y me contaba historias divertidas de sus nietos, me hacía reír con sus ocurrencias, me escuchaba cuando yo necesitaba quejarme de algo. También estaba mi sobrino Adalberto, el hijo de mi hermano mayor que había muerto hace 10 años. Adalberto había tenido suerte en los negocios. Tenía una empresa de construcción que le daba buen dinero, una camioneta nueva, una casa grande. Pero cuando mi hermano se estaba muriendo de cáncer y necesitábamos dinero para los medicamentos, Adalberto siempre tenía excusas. Que el negocio estaba pasando por una mala racha, que tenía muchos gastos, que no era buen momento. Mi hermano murió sin poder pagar todos los tratamientos que necesitaba, mientras su propio hijo se compraba carros nuevos y llevaba a su familia de vacaciones a la playa. Durante todos esos años de soledad y trabajo duro, yo me consolaba pensando que algún día las cosas iban a mejorar. Que mis hijos iban a madurar y se iban a dar cuenta de que su madre los necesitaba. Que iban a valorar todo lo que había hecho por ellos cuando eran pequeños. Que iban a querer pasar tiempo conmigo, cuidarme cuando fuera más vieja, incluirme en sus vidas. Pero los años pasaban y las cosas empeoraban. Cada vez me llamaban menos, me visitaban menos, se acordaban menos de mi existencia. Y yo me iba volviendo más invisible, más insignificante en sus vidas ocupadas y exitosas. Por eso cuando gané esa fortuna, no pude simplemente correr a contarles. Porque una parte de mí sabía que iban a cambiar su actitud no porque me amaran más, sino porque yo tenía algo que ellos querían. Y esa posibilidad me dolía más que todos los años de abandono que había soportado. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba confirmar si las personas que más amaba en el mundo me amaban de vuelta, o si solo era una obligación familiar que cumplían cuando no tenían otra opción. Durante una semana completa después de ganar la lotería, mi mente no tuvo paz. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, pensando en ese cheque escondido en el fondo de mi armario, envuelto en una toalla vieja donde nadie lo buscaría jamás. $32 millones que podían cambiar la vida de toda mi familia, pero que también podían revelar quiénes éramos realmente por dentro. Fue un martes por la mañana, mientras preparaba mi café aguado de siempre, que la idea se volvió un plan concreto. Iba a poner a prueba a cada uno de ellos. Iba a crear una situación donde yo necesitara ayuda desesperadamente, y ver quién respondía con amor genuino y quién respondía con excusas bien elaboradas. Pero tenía que ser convincente. No podía ser algo pequeño que pudieran ignorar fácilmente, ni algo tan grande que sonara falso. Tenía que ser una emergencia real, urgente, que tocara el corazón de cualquier persona que verdaderamente me amara. Me senté en mi mesa de cocina con un cuaderno viejo y comencé a escribir las opciones. Podía decir que me habían diagnosticado algo grave y necesitaba dinero para el tratamiento. Pero eso era demasiado cruel, incluso para una prueba. Podía inventar que me habían robado, pero entonces esperarían que pusiera una denuncia policial. Finalmente se me ocurrió la historia perfecta. Le diría a cada uno que estaba a punto de perder mi casa, que había recibido una notificación del banco diciendo que tenía 2 semanas para pagar $3,000 de atrasos en la hipoteca, o me quitarían la propiedad. Era creíble porque todos sabían que mi situación económica era difícil. Era urgente porque tenía un plazo límite. Y era lo suficientemente específico para que no pudieran escabullirse con promesas vagas. $3,000. Una cantidad que para mis hijos exitosos representaba una cena cara o una pequeña reparación en sus carros. Para Adalberto, con su empresa de construcción, era menos de lo que gastaba en gasolina en un mes. Pero para mí,
La Rosa Antunes que ellos conocían era una montaña imposible de escalar. Practiqué mi historia frente al espejo del baño. Tenía que sonar desesperada, pero no dramática. Tenía que parecer que había agotado todas mis opciones antes de pedirles ayuda. Ensayé las palabras una y otra vez hasta que sonaran naturales, hasta que pudiera decirlas con la voz quebrada de una madre que no tenía a dónde más recurrir. También pensé en sus posibles reacciones. Conocía a mis hijos mejor que nadie en el mundo. Había observado sus patrones de comportamiento durante décadas. Renata probablemente me diría que había sido irresponsable con mi dinero, que debería haber sido más cuidadosa, que ella también tenía gastos importantes. Braulio me aseguraría que quería ayudarme, pero encontraría alguna razón por la cual no podía hacerlo en ese momento. Adalberto, mi sobrino próspero, seguramente me recomendaría que hablara con el banco para hacer algún arreglo de pagos. Carmen Torres, mi empleadora rica, probablemente ni siquiera me dejaría terminar de explicar la situación antes de cambiar de tema. Pero Estela, mi hermana Estela era diferente. Ella no tenía $3,000, no tenía ni siquiera 300. Pero sabía que encontraría alguna manera de ayudarme. Tal vez vendería algo, tal vez pediría prestado, tal vez trabajaría turnos extra. Estela siempre encontraba la manera. El plan estaba listo, pero me tomé otros 3 días para reunir el valor de ejecutarlo. Porque una parte de mí tenía miedo de confirmar lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Una parte de mí todavía tenía la esperanza de estar equivocada sobre mis propios hijos. El viernes por la mañana, después de llegar del trabajo en casa de Carmen Torres, me senté en mi sala con el teléfono en las manos. Había decidido el orden en que los llamaría. Primero Renata, porque era la mayor y porque tenía mejor situación económica. Después Braulio, para darle la oportunidad de demostrar que podía ser mejor hermano de lo que había sido hijo. Luego Adalberto, mi sobrino que se había beneficiado tanto de la ayuda de mi familia cuando era joven. Al final llamaría a Estela, pero no para pedirle dinero. Sabía que ella no lo tenía. La llamaría para contarle mi problema y ver cómo reaccionaba, qué me ofrecía, cómo se comportaba cuando alguien que amaba estaba en problemas. Antes de hacer la primera llamada, fui al baño y me mojé los ojos con agua fría para que se vieran rojos, como si hubiera estado llorando. Me pellizqué las mejillas para que se vieran demacradas. Tenía que verme como una mujer al borde del colapso, no como alguien que estaba haciendo un experimento social. Marqué el número de Renata y esperé. Contestó al 5.º timbrazo, con esa voz ocupada que siempre usaba cuando hablaba conmigo, como si yo fuera una interrupción en su día importante. «Mamá», me dijo sin emoción. «¿Qué pasó?» «No puedo hablar mucho porque tengo una junta en 10 minutos». Ahí estaba. La primera prueba estaba a punto de comenzar. Con la voz temblorosa, le conté sobre la notificación del banco, sobre los $3,000 que necesitaba en 2 semanas, sobre el terror de quedarme sin hogar a los 70 años. Le expliqué que había tratado de conseguir el dinero por todos lados, que había vendido todo lo que tenía de valor, que ella era mi última esperanza. Su respuesta fue exactamente lo que había esperado, pero dolió igual que si hubiera sido una sorpresa. Después llamaría a Braulio, y después a Adalberto. Pero ya sabía cómo iba a terminar esta historia. Ya sabía quién iba a fallarme y quién iba a estar a mi lado. Lo que no sabía era cuánto iba a dolerme confirmar la verdad que había estado evitando durante años. Estaba prestes a confirmar si mis sospechas eran verdaderas, y si mi corazón de madre estaba preparado para soportar la realidad. Renata suspiró con esa exasperación que me conocía tan bien. Era el mismo suspiro que hacía cuando era adolescente y yo le pedía que recogiera su cuarto o que ayudara con los quehaceres de la casa. El suspiro de alguien que considera que la están molestando sin razón. «Mamá, de verdad no puedo hablar ahora», me dijo con una prisa exagerada. «Tengo una presentación súper importante en 20 minutos y necesito concentrarme. ¿No puedes llamar al banco y explicarles tu situación? Seguramente te pueden dar más tiempo». «Pero hija», le expliqué con la voz quebrada, «ya hablé con ellos 3 veces. Me dijeron que es la última oportunidad. Si no pago los $3,000 en 2 semanas, van a iniciar el proceso de embargo. No tengo a dónde ir, no tengo a quién recurrir». «Ay, mamá», respondió con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por existir. «¿Por qué no me habías contado antes que tenías problemas con la casa? Estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Seguramente llevas meses sin pagar».
Sus palabras me atravesaron como cuchillos. En lugar de preocuparse por mi desesperación, me estaba echando la culpa. En lugar de buscar una solución, me estaba regañando como si fuera una niña irresponsable. Hija, por favor, le supliqué. No te estoy pidiendo que me regales el dinero. Te lo puedo pagar poco a poco, aunque me tome años. Solo necesito que me ayudes a no perder mi casa. Mira, mamá, escucha bien. Miguel y yo acabamos de comprar muebles nuevos para la sala porque los otros ya estaban muy viejos. Gastamos $5,000 apenas la semana pasada. Los niños necesitan útiles escolares nuevos, y Sofía quiere entrar a clases de ballet que cuestan $200 al mes. No es que no quiera ayudarte, pero realmente no es un buen momento económico para nosotros. $5,000 en muebles nuevos, pero no podía ayudarme con $3,000 para salvar mi casa. Mi propia hija, la niña a quien había criado trabajando turnos dobles, a quien había dado todo mi amor y todos mis sacrificios, me estaba diciendo que sus muebles de sala eran más importantes que el techo sobre la cabeza de su madre. Oye, ¿por qué no le hablas a Braulio? Continuó, como si estuviera resolviendo mi problema de la manera más inteligente del mundo. Él siempre dice que su negocio va muy bien. Seguramente él sí te puede ayudar. O mejor aún, habla con tío Adalberto. Ese sí tiene dinero de verdad. Y colgó. Sin más explicaciones, sin promesas, sin siquiera aún me da mucha pena lo que te está pasando. Solo colgó para irse a su presentación importante, mientras su madre de 70 años se quedaba llorando con el teléfono en la mano. Me quedé sentada en mi silla durante 10 minutos completos, procesando lo que acababa de pasar. No era solo que no me hubiera ayudado. Era la frialdad, la falta total de empatía, la manera en que me había hecho sentir como si yo fuera una molestia por tener problemas. Pero tenía que continuar con la prueba. Tenía que llamar a Braulio y darle la oportunidad de ser diferente. Marqué su número con las manos temblorosas. Contestó inmediatamente, con esa voz alegre que siempre tenía cuando estaba de buen humor. «Mamá», me dijo con entusiasmo. «¡Qué sorpresa! Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo has estado?» Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez Braulio sería diferente. Tal vez mi hijo menor tenía un corazón más grande que su hermana. Le conté la misma historia, con la misma voz desesperada, con la misma urgencia. Le expliqué sobre la notificación del banco, sobre los $3,000, sobre el terror de quedarme sin hogar. Esperé su respuesta con el corazón latiendo fuerte. «Ay, no mamá», me dijo inmediatamente. «Qué horrible situación. Me da muchísima pena lo que te está pasando. De verdad me parte el corazón saber que estás pasando por esto». Su tono era completamente diferente al de Renata. Sonaba genuinamente preocupado, genuinamente triste por mi situación. Por un segundo pensé que había juzgado mal a mi hijo, que él sí iba a estar ahí para mí cuando lo necesitara. «Mira, mamá», continuó con esa voz comprensiva, «ojalá pudiera ayudarte. En serio. Ojalá. Pero justo ahorita estamos pasando por una situación súper complicada. La empresa donde trabajo está haciendo recortes de personal, y aunque todavía no me han despedido, estoy ahorrando cada centavo que puedo por si las cosas se ponen peores. Pero hijo», le dije suavemente, «solo necesito $3,000. Te lo puedo pagar cuando tú quieras». «Sí, mamá, lo sé. Pero es que no los tengo. De verdad te lo juro. Además, Sandra está embarazada otra vez, aunque todavía no se lo hemos dicho a nadie, y eso significa que vamos a tener más gastos médicos, más gastos de bebé. No puedo arriesgar la estabilidad de mi familia, ¿me entiendes?» Era increíble. Braulio sonaba mucho más comprensivo que Renata, pero el resultado era exactamente el mismo. No me iba a ayudar. Y además, me estaba contando sobre su nuevo bebé, sobre su familia creciente, mientras su madre estaba a punto de quedarse sin hogar. «¿Ya le hablaste a Renata?», me preguntó. «Ella gana más que yo, y Miguel también tiene buen trabajo. Seguramente ellos sí te pueden ayudar». «Sí, hijo, ya le hablé. Ella me dijo que hablara contigo». «Ah», me dijo, y pude escuchar la incomodidad en su voz. «Bueno, entonces, ¿por qué no le hablas a tío Adalberto? Él tiene una empresa grande, seguramente para el $3,000 no son nada». Era como una pelota que rebotaba entre mis hijos. Cada uno me mandaba con el otro,
Cada uno tenía la solución perfecta que no los incluía a ellos. Nadie quería ser el que dijera directamente que no le importaba si su madre se quedaba sin casa. «Está bien, hijo», le dije con resignación. «Entiendo tu situación. Voy a ver qué más puedo hacer». «Ay, mamá», me respondió con esa voz que intentaba sonar consoladora, «no te preocupes tanto. Seguro encuentras una solución. Tú siempre has sido muy fuerte, siempre has salido adelante. Estoy seguro de que esta vez también lo vas a lograr». ¿Me estaba consolando diciéndome que yo era fuerte? ¿Me estaba animando a resolver sola el problema que él no quería ayudarme a solucionar? Era como si me dijera que me ahogara con elegancia porque él no sabía nadar. Después de colgar con Braulio, me quedé sentada en mi cocina durante media hora. Los 2 hijos que había criado con tanto amor, con tantos sacrificios, me habían fallado completamente. Pero aún tenía que hacer la tercera llamada. Tenía que hablar con Adalberto, mi sobrino próspero, para completar el círculo de decepciones familiares. Adalberto contestó el teléfono después de muchos timbrazos, y cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba molesta, como si lo hubiera interrumpido en algo muy importante. Pude escuchar música de fondo y voces, como si estuviera en algún lugar divirtiéndose. «¿Tía Rosa?», me dijo con sorpresa. «¿Está todo bien? Es raro que me llames». Ya desde esa primera frase me hizo sentir como si fuera una extraña, como si no tuviera derecho a llamar a mi propio sobrino cuando tenía problemas. Pero continué con mi historia, contándole sobre la notificación del banco, sobre los $3,000 que necesitaba urgentemente, sobre el terror de perderlo todo. Esperé su respuesta con muy pocas esperanzas. Conocía a Adalberto desde que era un bebé. Había visto cómo mi hermano mayor se había sacrificado para darle educación, para ayudarlo a empezar su negocio, para convertirlo en el hombre exitoso que era hoy. Pero también había visto cómo él había abandonado a su padre cuando más lo necesitaba. «Ay, tía», me dijo después de un silencio largo, «esa sí está difícil la situación. $3,000. Pues sí, es mucho dinero. Mucho dinero. Para un hombre que se compraba camionetas nuevas cada 2 años, que llevaba a su familia de vacaciones a lugares caros, que tenía una casa de 3 pisos en el mejor barrio de la ciudad. $3,000 era mucho dinero. Mira, tía», continuó con esa voz que usaba cuando quería sonar profesional y serio, «yo ahorita tengo todo mi capital invertido en el negocio. Estoy construyendo un conjunto de casas muy grande, y hasta que no termine ese proyecto y me paguen, no tengo efectivo disponible. Pero sobrino», le dije con desesperación, «solo necesito 2 semanas. Cuando me paguen mi pensión del mes que viene, te puedo dar algo. Y después, poco a poco, te voy pagando el resto». «Sí, sí, entiendo», me respondió, pero pude escuchar que ya estaba perdiendo la paciencia. «El problema es que en la construcción todo es flujo de efectivo, ¿me entiendes? No puedo sacar dinero del proyecto porque entonces se me puede caer todo el negocio». Era increíble escucharlo hablar de flujo de efectivo y proyectos de construcción cuando su tía de 70 años le estaba suplicando ayuda para no quedarse sin hogar. Era como si le estuviera pidiendo ayuda a un contador, no a un familiar. «¿Ya hablaste con Renata y Braulio?», me preguntó, exactamente igual que habían hecho mis hijos. «Ellos 2 tienen trabajos estables, seguramente pueden ayudarte mejor que yo». «Ya hablé con ellos, sobrino. Los 2 me dijeron que hablara contigo». «Ah», hizo una pausa larga. «Bueno, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo muy bueno. Ve al banco y pídeles que te reestructuren la deuda. Explícales tu situación de adulta mayor, diles que eres una clienta de muchos años. Los bancos tienen programas especiales para personas como tú, personas como yo, personas viejas, pobres, insignificantes. Personas que no merecían la ayuda de sus propios familiares prósperos, pero que tal vez podían conseguir la caridad de un banco. Adalberto, por favor», le supliqué una última vez. «Tu papá me ayudó mucho cuando yo era joven. Cuando mi esposo se murió y me quedé sola con 2 niños pequeños, tu papá me prestó dinero para la renta, me consiguió trabajo, me ayudó a salir adelante. Yo nunca olvidé esa bondad». «Sí, tía, mi papá era muy buena persona», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Pero él ya murió, y yo tengo mis propias responsabilidades ahora. Tengo que cuidar a mi familia, tengo que hacer crecer mi negocio. No puedo estar prestando dinero a cada familiar que tiene problemas. Cada familiar que tiene problemas.
como si yo fuera una desconocida que aparecía constantemente pidiendo favores. Como si no fuera la hermana del hombre que le había pagado sus estudios universitarios, que le había enseñado el oficio de la construcción, que había usado sus ahorros para ayudarlo a comprar sus primeras herramientas. Está bien, sobrino, le dije con la voz completamente rota. Entiendo tu posición. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina durante mucho tiempo. 3 llamadas, 3 rechazos, 3 lecciones dolorosas sobre el verdadero carácter de las personas que yo creía que me amaban. Pero aún me faltaba una llamada más. La más importante de todas. Marqué el número de mi hermana Estela con las manos temblando. Ella contestó inmediatamente, como siempre hacía cuando veía mi nombre en el teléfono. Rosa. Me dijo con esa alegría genuina que siempre tenía cuando hablábamos. ¿Cómo estás, hermana? Justo estaba pensando en ti. Estela, le dije, y mi voz se quebró de verdad esta vez. Ya no tenía que fingir la desesperación. Después de 3 rechazos consecutivos, la desesperación era completamente real. Le conté la misma historia, pero esta vez las lágrimas que corrían por mis mejillas eran auténticas. No eran lágrimas por los $3,000 que no necesitaba, sino lágrimas por descubrir que mis propios hijos me veían como una carga, como un problema que había que pasar a otra persona. Rosa, hermana mía, me dijo Estela con una voz llena de preocupación real. ¿Por qué no me habías contado antes? ¿Desde cuándo tienes problemas con la casa? No quería preocuparte, Estela. Sé que tú también tienes tus propias dificultades. Ay, hermana, me respondió con cariño. Las dificultades se comparten en familia. Nunca tienes que pasar sola por algo así. Hubo un silencio, y pude escucharla pensando. Sabía que estaba calculando, no cuánto dinero tenía disponible, sino cómo podía conseguir el dinero que no tenía. Mira, Rosa, me dijo finalmente, yo no tengo $3,000 ahorrados, tú lo sabes. Pero voy a buscar la manera de conseguirlos. Voy a hablar con mi patrón para ver si me puede adelantar el sueldo de 2 meses. Voy a ver si puedo vender algunas cosas. Y si no logro conseguir todo, al menos voy a conseguir una parte. ¿Estás segura, Estela? No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Rosa Antunes, me dijo con firmeza, eres mi hermana. Somos familia de verdad. Mañana mismo empiezo a buscar el dinero, y en una semana te voy a dar una respuesta concreta. Era increíble. La persona que menos tenía era la única que estaba dispuesta a sacrificarse por mí. Mientras mis hijos exitosos y mi sobrino próspero me daban excusas elaboradas, mi hermana pobre me ofrecía su ayuda sin dudarlo. Después de colgar con Estela, me quedé sentada en mi cocina hasta que se hizo de noche. El patrón se había repetido exactamente como yo había predicho, pero eso no había hecho que doliera menos. Había confirmado la verdad más dolorosa de todas. Las personas que más amaba en el mundo no me amaban de la misma manera. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. No porque estuviera preocupada por el dinero que no necesitaba, sino porque no podía dejar de pensar en la diferencia tan brutal entre las reacciones de mi familia. Mientras mis hijos y mi sobrino habían encontrado 1000 excusas para no ayudarme, Estela había empezado inmediatamente a buscar soluciones. El miércoles por la mañana, mientras estaba limpiando los pisos de mármol en casa de Carmen Torres, sonó mi teléfono. Era Estela, y su voz sonaba emocionada. Rosa, hermana, tengo buenas noticias. Hablé con mi jefe y me va a adelantar el sueldo de mes y medio. Son $1,200. También hablé con mi comadre Luz, y ella me puede prestar $800 si le firmo un pagaré. Y mi hijo mayor me dijo que tiene ahorrados $600 de su trabajo de los fines de semana, y que me los puede dar. Estela, le dije con la voz ahogada, esos son $2,600. Solo me faltan 400. Sí, hermana, ya lo sé. Para esos 400 que faltan, voy a vender mi televisión y mi refrigeradora vieja. Seguramente alguien me los compra por ese precio. ¿Vas a vender tu televisión y tu refrigeradora? Estela, no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a vivir sin refrigeradora? Rosa, me dijo con esa firmeza que la caracterizaba, una refrigeradora se puede volver a comprar. Pero tú solo tienes una casa, y es donde has vivido toda tu vida. No voy a permitir que la pierdas por falta de 400 miserables dólares. Me quedé muda.
Estela estaba dispuesta a vender sus únicos electrodomésticos, a pedirle dinero prestado a su comadre, a quitarle los ahorros a su hijo, todo para ayudar a su hermana mayor. Mientras tanto, mis propios hijos no habían movido un dedo. Hermana, le dije con las lágrimas corriendo por mis mejillas, no sé cómo agradecerte esto. No hay nada que agradecer, Rosa. Así es la familia de verdad. Cuando uno tiene problemas, todos tenemos problemas. Cuando uno sale adelante, todos salimos adelante. El jueves por la tarde, Estela llegó a mi casa con un sobre amarillo en las manos. Tenía los ojos brillantes de emoción, como si acabara de ganar la lotería ella misma. Aquí están, hermana, me dijo extendiendo el sobre. $3,000 exactos. Conseguí vender la televisión por $500 en lugar de 400, así que hasta sobran 100. Abrí el sobre y vi los billetes perfectamente ordenados. Billetes que representaban meses de trabajo para Estela, electrodomésticos vendidos, favores pedidos, sacrificios hechos sin dudarlo. Todo por una hermana que, según ella creía, estaba a punto de perder su casa. Pero lo que más me impactó no fue el dinero. Fue verla ahí, parada en mi sala, sonriendo como si acabara de hacer la cosa más natural del mundo. No había drama, no había reproches, no había preguntas sobre por qué yo había llegado a esa situación. Solo había amor puro, incondicional, sin condiciones ni expectativas. Estela, le dije tomando sus manos, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasa, hermana? Me preguntó preocupada. ¿Hay algo más que no me habías dicho? La senté en mi sofá viejo y me senté a su lado. Durante unos segundos no supe cómo empezar. ¿Cómo le decía a alguien que había hecho semejante sacrificio por mí que todo había sido una mentira? ¿Cómo le explicaba que la había usado para probar algo sobre el resto de la familia? Estela, comencé con la voz temblorosa, yo no estoy a punto de perder mi casa. ¿Cómo? Me preguntó confundida. ¿Ya resolviste el problema con el banco? ¿Conseguiste el dinero de otra parte? No. Hermana, nunca tuve problemas con el banco. Nunca recibí ninguna notificación. Inventé toda esa historia. Se quedó mirándome sin entender, con el sobre de dinero todavía en mis manos. La semana pasada, continué, gané la lotería. $32 millones. Su cara cambió completamente. Primero sorpresa, después confusión, después algo que parecía dolor. ¿Ganaste la lotería? Repitió lentamente. ¿Y me mentiste sobre perder la casa? Sí, Estela. Pero tenía que saber algo muy importante. Tenía que saber quién de mi familia me ayudaría si realmente estuviera en problemas. Tenía que saber quién me ama de verdad y quién solo aparece cuando le conviene. ¿Y qué descubriste? Me preguntó, aunque por su tono parecía que ya conocía la respuesta. Descubrí que mis propios hijos me fallaron completamente. Renata me dijo que acababa de gastar $5,000 en muebles, pero que no podía ayudarme con 3,000 para salvar mi casa. Braulio me llenó de palabras bonitas, pero no movió un dedo. Adalberto me trató como si fuera una desconocida pidiendo caridad. ¿Y yo? Me preguntó con una sonrisa triste. ¿Qué descubriste de mí? Descubrí lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Que eres la única persona en esta familia que me ama sin condiciones. Que estás dispuesta a sacrificar todo lo que tienes por ayudarme. Que eres mi hermana de verdad, no solo de sangre. Estela se quedó callada durante un rato largo, procesando todo lo que le había contado. Esperé su reacción con nervios. Tenía derecho a estar molesta conmigo por haberla engañado, por haberla hecho pasar por esa angustia innecesaria. Rosa, me dijo finalmente, entiendo por qué lo hiciste. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tuviste que hacer una prueba para confirmar algo que ya sabías. Tienes razón, hermana. Ya sabía quién era cada uno. Pero necesitaba estar segura antes de tomar las decisiones más importantes de mi vida. ¿Qué decisiones? Me preguntó. Estela, quiero compartir contigo parte de esta bendición que recibí. No porque me hayas ayudado hoy, sino porque has estado ayudándome toda la vida. Quiero que tengas una casa propia, que no te preocupes más por el dinero, que puedas vivir con dignidad. Rosa, no puedo aceptar eso, me dijo inmediatamente. Tú ganaste ese dinero, es tuyo. Hermana, le expliqué con firmeza,
El dinero solo tiene valor cuando se comparte con las personas que realmente importan. Y tú importas más que nadie en mi vida. Nos quedamos abrazadas durante mucho tiempo, llorando las dos. Pero sus lágrimas eran de alegría, y las mías eran una mezcla de alegría por tener una hermana como ella, y dolor por haber confirmado quiénes eran realmente mis hijos. Esa noche, por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente rica. No por los millones en el banco, sino por saber que tenía a alguien que me amaba de verdad. Después de contarle la verdad a Estela, nos quedamos sentadas en mi sala hasta muy tarde, hablando de cosas que nunca habíamos dicho en voz alta. Era como si el peso de guardar ese secreto durante una semana hubiera sido demasiado para mí, y ahora necesitaba sacarlo todo. Rosa, me dijo Estela con esa sabiduría que siempre había tenido, ¿sabes cuál es la diferencia entre el dinero y el amor? El dinero se puede ganar, se puede perder, se puede robar. Pero el amor verdadero no se puede comprar ni se puede fingir. Y lo que pasó esta semana no fue una prueba del amor, fue una revelación de lo que ya existía en el corazón de cada uno. Tenía razón. Yo no había creado las reacciones de mis hijos y mi sobrino. Solo había dado la oportunidad de que saliera a la luz lo que ya estaba ahí. Renata siempre había sido egoísta, pero yo había encontrado excusas para justificar su comportamiento. Braulio siempre había sido encantador pero irresponsable, pero yo había preferido ver solo el encanto. Adalberto siempre había sido calculador y frío, pero yo había mantenido la esperanza de que en el fondo fuera diferente. Estela, en cambio, siempre había sido generosa, leal, incondicional. Y esas cualidades no habían aparecido cuando yo gané la lotería. Habían estado ahí durante décadas, manifestándose en pequeños gestos diarios que yo había dado por sentados. Hermana, le dije, hay algo más que quiero contarte. Quiero que mañana mismo vayamos al banco y abramos una cuenta a tu nombre. Voy a transferir $2 millones para que nunca más tengas que preocuparte por el dinero. Rosa, exclamó asustada. $2 millones. Es demasiado dinero. Yo no sabría ni qué hacer con tanto dinero. Vas a aprender, le sonreí. Vas a comprar una casa bonita en un barrio seguro. Vas a viajar a todos los lugares que siempre quisiste conocer. Vas a ayudar a tus hijos y a tus nietos. Vas a vivir como la reina que siempre fuiste en tu corazón. ¿Pero qué van a decir los demás? Me preguntó preocupada. ¿Qué van a pensar Renata y Braulio cuando se enteren? Van a pensar exactamente lo que tienen que pensar, le respondí con firmeza. Van a entender que las acciones tienen consecuencias. Que el amor se demuestra con hechos, no con palabras bonitas cuando ya es demasiado tarde. Esa noche, después de que Estela se fuera a su casa con la promesa de que al día siguiente iríamos juntas al banco, me quedé despierta pensando en el futuro. Por primera vez en muchos años, tenía control total sobre mi vida. Tenía la libertad de elegir quién merecía mi tiempo, mi amor, mi generosidad. Decidí que no les contaría inmediatamente a mis hijos sobre la lotería. Quería ver cuánto tiempo pasaba antes de que me llamaran por iniciativa propia, sin necesitar nada, solo para saber cómo estaba su madre. Quería ver si alguno de ellos se preocuparía por cómo había resuelto mi supuesto problema con la casa. El viernes por la mañana, Estela y yo fuimos al banco. Vimos cuando el gerente le explicaba los procedimientos para manejar una cuenta con $2 millones. Vi su cara de asombro cuando le entregaron las tarjetas de débito y crédito, cuando le explicaron que podía retirar hasta $10,000 diarios si lo necesitaba. Hermana, me susurró mientras salíamos del banco, siento como si estuviera soñando. Como si fuera a despertar en cualquier momento y volver a mi casita sin refrigeradora. No es un sueño, Estela. Es justicia. Es el universo compensándote por todos los años que has sido buena sin esperar nada a cambio. Esa misma tarde fuimos a buscar casas. Quería que Estela viera opciones, que se diera cuenta de que realmente podía elegir dónde vivir. Visitamos 3 casas diferentes, una de 2 pisos con jardín grande, una casa moderna con terraza y una casa colonial con patio interior. Cuando vio la casa colonial, sus ojos se iluminaron como los de una niña en Navidad. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, una cocina espaciosa y un patio con espacio para plantar flores. El precio era $250,000. Esta, me dijo tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Esta es perfecta. Entonces es tuya, le dije. Mañana hacemos la oferta. El sábado,
Mientras hacíamos los trámites para comprar la casa de Estela, mi teléfono sonó. Era Braulio. Contesté con curiosidad, preguntándome si había llamado para saber cómo había resuelto mi problema. «Hola mamá», me dijo con esa voz alegre de siempre. «¿Cómo estás? ¿Ya resolviste lo de la casa?» «Sí, hijo, ya se resolvió», le respondí sin dar detalles. «Qué bueno», me dijo aliviado. «Te dije que ibas a encontrar una solución. Siempre sales adelante. Oye, ¿conseguiste el dinero con tío Adalberto?» «No, hijo. Adalberto tampoco pudo ayudarme». «Entonces, ¿cómo lo resolviste?», me preguntó con curiosidad. «Una persona muy generosa me ayudó», le dije simplemente. «Ah, qué bueno. Bueno, mamá, te llamé también para contarte que Sandra y yo decidimos hacer una fiesta para anunciar el embarazo. Va a ser el próximo sábado en la casa. Queremos que vengas». Me invitaba a una fiesta. El mismo hijo que una semana antes no había podido ayudarme a salvar mi casa ahora me invitaba a celebrar su nueva bendición. No había ni una palabra de disculpa por no haber podido ayudarme. No había ni una pregunta sobre quién había sido esa persona generosa que había resuelto mi problema. Solo la invitación a su fiesta, como si nada hubiera pasado. «Voy a pensarlo, hijo», le dije. «Te aviso durante la semana». Después de colgar, Estela me miró con una sonrisa triste. Había escuchado toda la conversación. «¿Vas a ir?», me preguntó. «No lo sé todavía», le respondí honestamente. «Pero si voy, va a ser como la Rosa nueva que ahora soy. No como la madre desesperada que suplica ayuda y después se queda callada cuando la ignoran». Era el momento de decidir qué tipo de relación quería tener con mis hijos a partir de ese momento. Ya no iba a ser la madre que se conformaba con migajas de atención. Ya no iba a fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tenía $30 millones restantes, una hermana que valía más que todo el oro del mundo, y por primera vez en mi vida, el poder de elegir cómo quería que me trataran. Los siguientes días fueron los más liberadores de mi vida. Ya no tenía que fingir que estaba en crisis, ya no tenía que cargar sola con el peso de $32 millones, y ya no tenía que preguntarme quién me amaba de verdad. Las respuestas estaban clarísimas. El martes, Renata me llamó. Su voz sonaba igual de ocupada que siempre, pero había algo diferente. Una curiosidad que no había mostrado cuando yo le había suplicado ayuda. «Mamá», me dijo después de los saludos de rutina, «Braulio me contó que ya resolviste lo de la casa. Me da mucho gusto. ¿Al final qué pasó? ¿Conseguiste hablar con el banco?» «Una persona muy especial me ayudó», le respondí con la misma respuesta que le había dado a su hermano. «¿Alguien de la familia?», me preguntó con esa curiosidad que revelaba sus verdaderas intenciones. «Sí, alguien de la familia», le confirmé sin dar más detalles. Hubo un silencio incómodo. Podía sentir que quería preguntar más, pero que no sabía cómo hacerlo sin parecer entrometida. Al final, cambió de tema y me invitó a almorzar el domingo. «Qué coincidencia», pensé. La misma hija que no había tenido tiempo para acompañarme al médico cuando tenía miedo, que no había podido ayudarme cuando creía que iba a perder mi casa, ahora súbitamente tenía tiempo para almorzar conmigo. Acepté la invitación. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez no iba a llegar con las manos vacías y la cabeza gacha, agradecida de que me permitieran estar en su casa. Esta vez iba a llegar como la mujer que realmente era. El sábado, fui con Estela a comprar ropa nueva. Llevaba tantos años comprando solo lo más barato, lo más necesario, que había olvidado lo que se sentía elegir algo bonito para mí misma. Me compré un vestido elegante de color verde, zapatos cómodos pero finos, una cartera de cuero genuino. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque por primera vez en décadas podía darme esos pequeños lujos. También fui a la peluquería por primera vez en años. Me cortaron el cabello, me lo peinaron, me maquillaron suavemente. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Era la Rosa que habría sido si no hubiera pasado décadas sacrificándose hasta desaparecer. El domingo llegué a casa de Renata manejando mi propio carro. Me había comprado un auto usado pero en excelente estado, nada demasiado ostentoso, pero digno y confiable. Ya no tenía que depender del transporte público ni pedirle favores a nadie. Renata abrió la puerta y se quedó mirándome con sorpresa. «Mamá, te ves diferente»,
Me dijo con curiosidad. ¿Te cortaste el cabello? ¿Y ese vestido es nuevo? Sí, hija, decidí consentirme un poco, le respondí con una sonrisa serena. Durante el almuerzo, noté cómo me observaba constantemente. Miguel, su esposo, también parecía intrigado por mi cambio de apariencia. Los niños me preguntaron de dónde había sacado mi carro nuevo. Es usado, les expliqué, pero está en muy buenas condiciones. ¿Y cómo pudiste comprarlo? Me preguntó Renata directamente. La semana pasada estabas preocupada por pagar la casa. Como te dije, una persona muy generosa me ayudó, le repetí. ¿Quién, mamá? Insistió. ¿Por qué no nos quieres decir quién fue? La miré directamente a los ojos y decidí que era momento de ser completamente honesta. Fue tu tía Estela, le dije con firmeza. Ella vendió su televisión y su refrigeradora, pidió dinero prestado, convenció a su hijo de que me diera sus ahorros. Consiguió los $3,000 completos para ayudarme. El silencio en la mesa fue absoluto. Renata se quedó con el tenedor a medio camino hacia su boca. Miguel bajó la mirada hacia su plato. Los niños siguieron comiendo, ajenos a la tensión que había llenado el comedor. Tía Estela, repitió Renata lentamente. Pero ella no tiene dinero. Exactamente, le confirmé. No tiene dinero, pero tiene corazón. No tiene lujos, pero tiene generosidad. No tiene excusas elaboradas, pero tiene amor verdadero. Mamá, comenzó Renata con esa voz que usaba cuando quería justificarse, nosotros también te queremos ayudar, pero ustedes tenían compromisos más importantes. La interrumpí con calma. Muebles nuevos, clases de ballet, presentaciones en el trabajo. Lo entiendo perfectamente. No es eso, mamá. Es que... Hija, la volví a interrumpir. Ya no es necesario que me expliques nada. Ya entendí todo lo que necesitaba entender. El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente tenso. Renata intentó varias veces retomar la conversación normal, pero yo respondía con cortesía distante. No estaba enojada, simplemente había cambiado. Ya no era la madre desesperada por la aprobación de sus hijos. Era una mujer que conocía su propio valor. Cuando me despedí, Renata me acompañó hasta mi carro. Mamá, me dijo con una voz que intentaba sonar casual, ¿de dónde sacaste dinero para comprarte ropa nueva y el carro? Estela me regaló algunos dólares extra, le expliqué. Dijo que era importante que me viera bien, que me sintiera bien conmigo misma. Era técnicamente cierto, aunque no era toda la verdad. El miércoles, Adalberto me llamó. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa para contactarme en años. Tía Rosa, me dijo con una voz que intentaba sonar cariñosa, ¿cómo está? Supe que ya resolvió lo de su casa. Sí, sobrino, ya está resuelto. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Oiga, me dijeron que anda manejando un carro nuevo. ¿Cómo le hizo? La misma curiosidad que Renata. La misma pregunta que no habían hecho cuando yo estaba en crisis. Ahora que había señales de que mi situación había mejorado, todos querían saber cómo. Tuve ayuda de alguien muy especial, le respondí. ¿De quién, tía? ¿Necesita más ayuda? Porque ahora que terminé el proyecto del que le platiqué, ya tengo más disponibilidad económica. ¡Qué interesante! Cuando yo necesitaba desesperadamente $3,000, él tenía todo su dinero invertido y no podía ayudarme. Pero ahora que sospechaba que alguien más me había ayudado, súbitamente tenía disponibilidad económica. No, sobrino, ya no necesito ayuda, le dije firmemente. Ya aprendí quién está dispuesto a ayudarme cuando realmente lo necesito. Después de esa conversación, me quedó clarísimo que había tomado las decisiones correctas. Mi familia había revelado su verdadero carácter, y yo había respondido en consecuencia. Estela, mientras tanto, había empezado a mudarse a su casa nueva. Verla dirigiendo a los trabajadores que instalaban sus muebles nuevos, viendo cómo sus nietos corrían por el jardín que ahora era suyo, me confirmó que había hecho lo correcto. Había encontrado la manera perfecta de usar mi bendición, premiando el amor verdadero y dejando que las acciones de cada uno hablaran por sí mismas. 3 meses después de ganar la lotería, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que la gente podría imaginar. No me había mudado a una mansión ni había comprado carros de lujo. Seguía viviendo en mi misma casita, pero ahora la había arreglado completamente. Techo nuevo, pintura fresca,
electrodomésticos modernos, un jardín lleno de flores. Era la misma casa, pero transformada, exactamente como yo. Estela venía a visitarme todos los domingos. Llegaba en su carro nuevo, un sedán sencillo pero confiable, vestida con ropa bonita pero sin ostentación. Habíamos acordado desde el principio que ninguna de las dos iba a cambiar su esencia por tener dinero. El dinero era una herramienta para vivir mejor, no para convertirnos en personas diferentes. Sus hijos habían podido terminar sus estudios sin preocuparse por las colegiaturas. Sus nietos tenían ropa nueva, útiles escolares, y la tranquilidad de saber que su abuela podía cuidarlos si algo pasaba. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo Estela había florecido. Ya no tenía esa expresión de cansancio constante que había cargado durante décadas. Ahora sonreía más, hablaba con más confianza, planeaba pequeños viajes para conocer lugares que siempre había soñado visitar. Mis hijos, por otro lado, habían empezado a buscarme con más frecuencia. Renata me llamaba cada semana, siempre con alguna excusa para preguntar sobre mi nueva situación. Que si necesitaba ayuda con algo, que si quería acompañarla a almorzar, que si los niños querían pasar el fin de semana conmigo. Su interés renovado era tan transparente que daba pena. Braulio había empezado a visitarme más seguido, siempre con algún regalo pequeño, siempre con preguntas sobre cómo había logrado hacer las mejoras en la casa. Un día llegó con flores y me dijo que había estado reflexionando sobre lo mal hijo que había sido, que quería cambiar, que valoraba mucho tenerme como madre. Yo los recibía con cortesía, pero mantenía la distancia emocional. No estaba resentida, simplemente había aprendido a proteger mi corazón. Ya no esperaba nada de ellos, y esa falta de expectativas me había dado una paz que no había sentido en años. Un sábado por la tarde, mientras Estela y yo estábamos plantando rosas en mi jardín, llegó Adalberto sin avisar. Venía con una sonrisa demasiado grande y una botella de vino caro en las manos. «Tía Rosa», me dijo abrazándome con un cariño exagerado, «vine a visitarla porque hace mucho que no platicamos. Y traje este vino para que celebremos». «¿Qué vamos a celebrar, sobrino?», le pregunté con curiosidad genuina. «Pues que usted está muy bien, que se ve muy contenta, que su casa se ve hermosa», me respondió mirando alrededor con ojos calculadores. Estela y yo intercambiamos una mirada. Era obvio que Adalberto había venido a investigar, a confirmar sus sospechas sobre mi nueva situación económica. Durante la visita, hizo preguntas indirectas sobre mis finanzas, elogió exageradamente cada pequeña mejora en la casa, y hasta se ofreció a ayudarme con algunos proyectos futuros. El mismo hombre que no había podido prestarme $3,000 cuando creía que iba a perder mi casa ahora se ofrecía generosamente a ayudarme con lo que necesitara. Después de que se fue, Estela y yo nos reímos durante una hora completa. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que Adalberto era muy buena persona en el fondo?», me preguntó entre risas. «Hermana», le respondí, «yo también creía muchas cosas que resultaron ser falsas. Pero ahora prefiero la verdad dolorosa que las mentiras cómodas». Una tarde de octubre, mientras estaba regando mis flores, llegó una camioneta lujosa que no reconocí. Se bajó un hombre en traje elegante que resultó ser un abogado enviado por Braulio. Mi hijo quería proponerme una oportunidad de inversión en un negocio que estaba empezando. Necesitaba $20,000 de capital inicial, y me ofrecía ser su socia. Le dije al abogado que le agradeciera a mi hijo la propuesta, pero que todas mis inversiones las manejaba con mi asesora financiera, que era muy cuidadosa con mi dinero, y que por el momento no estaba interesada en nuevos proyectos. Esa noche llamé a Estela para contarle lo que había pasado, y las dos nos quedamos en silencio durante un rato largo. «Rosa», me dijo finalmente, «¿no te da tristeza ver cómo se comportan?». «Al contrario, hermana», le respondí, «me da paz. Porque ahora sé exactamente quién es cada uno. Ya no tengo que adivinar, ya no tengo que esperar, ya no tengo que decepcionarme. La verdad duele al principio, pero después libera». En diciembre, decidí hacer algo que había estado planeando durante meses. Organicé una pequeña cena de Navidad, pero solo invité a las personas que realmente importaban en mi vida: Estela y su familia, 2 vecinas que siempre habían sido amables conmigo, y una señora del mercado que se había convertido en mi amiga. No invité a mis hijos ni a Adalberto. No por venganza, sino por coherencia. Quería pasar esa noche especial rodeada de amor genuino, no de interés disfrazado de cariño. Naturalmente, Renata y Braulio se molestaron cuando se enteraron.
Me llamaron para preguntar por qué no los había invitado, por qué estaba actuando de manera tan extraña, por qué parecía que ya no los quería. Hijos, les dije con calma, los amo exactamente igual que siempre. Pero ahora amo también mi propia dignidad. Y mi dignidad no me permite fingir que tenemos una relación que no tenemos. Esa Navidad fue la más hermosa de mis últimos 20 años. Comimos, reímos, contamos historias, cantamos villancicos. Nadie preguntó cuánto había costado la cena, nadie especuló sobre mis finanzas, nadie tenía agenda oculta. Solo había personas que se alegraban genuinamente de estar juntas. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé sentada en mi sala, mirando el árbol de Navidad que había comprado por primera vez en años. Pensé en todo lo que había aprendido durante esos meses transformadores. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los 30 millones de dólares que tenía en el banco. Estaba en saber que Stella me habría ayudado aunque yo no tuviera ni un centavo. Estaba en la sonrisa sincera de mis nuevas amistades. Estaba en la paz de no tener que mendigar amor de personas que no sabían darlo. Había aprendido que cuando alguien te ama de verdad, no necesitas suplicar su atención. No necesitas inventar crisis para que se preocupen por ti. No necesitas ser útil para que te valoren. Simplemente eres importante para ellos, en los buenos y en los malos momentos, con dinero y sin dinero, siempre. También había aprendido que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Mis hijos no se habían vuelto interesados después de que yo gané la lotería. Siempre habían sido así, pero yo había preferido no verlo. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta que guardé en mi caja fuerte junto con mi testamento. En esa carta explicaba toda la historia, la prueba que había hecho, las reacciones de cada uno, las decisiones que había tomado. Cuando yo muriera, todos sabrían la verdad completa. Pero ya no me importaba su juicio. Ya no vivía para complacer a nadie más que a mí misma y a las personas que me amaban sin condiciones. Había ganado 32 millones de dólares, pero la verdadera fortuna que había encontrado era mucho más valiosa, la certeza de saber quién me amaba de verdad y la tranquilidad de vivir rodeada únicamente de ese amor auténtico. Al final, la mayor riqueza no era lo que tenía en el banco, sino saber que no estaba sola en el mundo. Y esa riqueza, a diferencia del dinero, nadie me la podía quitar jamás. Han pasado 2 años desde que gané la lotería, y cada mañana cuando me despierto, me sorprende la mujer en la que me he convertido. No hablo del dinero ni de las comodidades que ahora tengo. Hablo de algo mucho más profundo. Por primera vez en 72 años, me respeto a mí misma completamente. Antes de todo esto, yo era una mujer que vivía pidiendo disculpas por existir. Me disculpaba por llamar a mis hijos, por necesitar compañía, por tener problemas, por envejecer. Había construido mi identidad alrededor de ser útil para otros, de no molestar, de conformarme con las migajas de afecto que me daban cuando les convenía. Ahora entiendo que esa versión de mí no era bondad, era cobardía. Era más fácil aceptar el maltrato sutil que enfrentar la posibilidad de estar sola. Prefería tener una relación falsa con mis hijos que no tener ninguna relación. Pero la soledad acompañada es mucho peor que la soledad elegida. Lo que más me ha sorprendido de este proceso es descubrir que tengo una personalidad propia. Durante décadas fui la madre de Renata y Braulio, la hermana de Stella, la empleada de Carmen Torres. Nunca fui simplemente Rosa. No sabía que me gustaba, que me molestaba, que quería para mi futuro. Había vivido en función de las necesidades de otros durante tanto tiempo que había olvidado que yo también tenía derecho a tener necesidades. Ahora tengo opiniones sobre todo. Descubrí que me gusta la música clásica, que disfruto leer novelas de misterio, que prefiero las flores silvestres a las rosas perfectas. Son detalles pequeños, pero representan algo enorme. Por primera vez soy una persona completa, no solo un accesorio en la vida de otros. La relación con mis hijos ha encontrado un equilibrio extraño pero honesto. Ellos siguen intentando acercarse, pero ya no con la desesperación de los primeros meses. Han entendido que algo cambió irreversiblemente, aunque no sepan exactamente qué. Yo los trato con cortesía afectuosa, como trataría a conocidos queridos que me caen bien pero no forman parte de mi círculo íntimo. A veces veo dolor en sus ojos cuando les demuestro que ya no necesito su aprobación. Creo que por primera vez en sus vidas adultas se han dado cuenta de que tenían una madre real, con sentimientos reales, que se lastimaba realmente cuando la trataban mal. Pero ese dolor ya no es mi responsabilidad.
Cada persona es responsable de las consecuencias de sus propias acciones. Con Estela he construido la relación más hermosa de mi vida. No solo porque compartimos una situación económica más cómoda, sino porque nos hemos convertido en verdaderas compañeras de vida. Viajamos juntas, cocinamos juntas, nos reímos de nuestras propias tonterías. Hemos creado tradiciones nuevas, como ir al mercado los martes por la mañana o ver películas viejas los viernes por la noche. También he aprendido a crear límites sin sentirme culpable. Cuando alguien me pide algo que no quiero dar, simplemente digo no. Cuando alguien me trata mal, me alejo sin dar explicaciones extensas. He descubierto que mi paz mental vale más que mantener relaciones falsas por compromiso social. El dinero me dio la libertad de elegir, pero la verdadera transformación vino de decidir valorarme a mí misma. Pude haber ganado la lotería y seguir siendo la misma mujer insegura, seguir mendigando amor, seguir aceptando migajas. Pero elegí algo diferente. Elegí creer que merecía amor verdadero, y esa decisión cambió todo. A las mujeres de mi edad que puedan estar leyendo esto, quiero decirles algo importante. Nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse. Nunca es demasiado tarde para exigir el trato que merecen. Nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son realmente cuando dejan de vivir para complacer a otros. No necesitan ganar la lotería para transformar sus vidas. Solo necesitan tomar la decisión más valiente de todas: amarse a sí mismas lo suficiente como para alejarse de cualquier persona que no las valore. Esa decisión no cuesta dinero, pero vale más que todos los millones del mundo. Hoy, a los 72 años, finalmente soy libre. Y esa libertad no me la dio el dinero. Me la di yo misma.